Sí. Ha habido un módulo especial de principios, de los principios del orden procesal constitucional. No sé qué docente vino a ese módulo. ¿Quién vino, por favor, al módulo de principios? ¿Principio? El doctor Marco Antonio. Excelente, excelente. Teoría del caso, teoría del delito, vino mi hijo. Yo no vine, ¿no? Llevaron teoría del delito con él. Y ahora, y luego han llevado técnicas de litigación penal, pero técnicas de litigación penal enfocadas a la etapa preparatoria, medidas cautelares, cesación a la detención preventiva. Eso han llevado en profundidad. ¿Con quién? Con Emilio. Ah, ya. Está bien. Y ahora nos toca incidencia y excepciones. Salidas alternativas. Muy bien. Bien, entonces estoy utilizando estas diapositivas que lo voy a enfocar desde una forma de la base que ustedes ya tienen, haciendo una revisión respecto a cómo podemos manejar el tema que nos están proponiendo. Yo tengo la obligación de desarrollar técnicas de litigación. Técnicas de litigación. Y cuando hablamos de técnicas de litigación, mis colegas, son dos aspectos que tenemos que desarrollar. Técnicas de litigación. Entonces, la maestría ha sido desarrollada para que se desarrollen las técnicas de litigación en varias etapas, en varias formas. Y las llamadas técnicas de litigación tienen que ver con dos componentes, que son conocimientos y son habilidades. Y como son técnicas, más está enfocado a la habilidad y al conocimiento. Por eso que tiene que ser más práctico que teórico. Tiene que ser mucho más práctico que teórico. Ahora, obviamente, no podemos desarrollar las habilidades sin el componente científico, sin conocer. Y cuando hablamos de técnicas que tiene que ver con la litigación, estamos hablando del proceso preventivo. Pero no como desde el orden de la academia, ¿no?, de un estudio científico del proceso, sino más bien desde el orden, desde el enfoque de la litigación. Es decir, las habilidades de quien acusa o las habilidades de quien... Ahí va el enfoque del módulo. Y como hablamos de técnicas, que son las habilidades, tenemos que desarrollar los conocimientos como acusadores y como defensores. Yo he escrito un libro que he traído de mañana, les voy a entregar, que tiene que ver con el rol del abogado defensor, más enfocado a los defensores. Y precisamente el doctor, en esa época, estaba el doctor Gareca, y él me dijo: ¿y usted por qué no nos ha abandonado a los fiscales? Entonces tiene que escribir un libro también enfocando al rol del abogado acusador. Y he escrito, pero no he publicado precisamente por la ley que se ha caído, la ley de 1004, que ha caído, no salió a la marcha, permiso a la marcha, evitando que caiga esta ley, finalmente cayó. Yo mismo me he perjudicado, porque ese libro se ha quedado sin publicar, porque estoy esperando todavía que salga la nueva ley, que ya va a salir, hasta marzo va a salir la nueva ley de modificación al Código de Procedimiento. Tiene que salir, porque el sistema ha colapsado. Y no hay otra forma que buscar una solución a ese tema. Por tanto, el rol del abogado acusador, el rol del abogado defensor, tiene que estar enfocado
en técnicas que tengan que ver con muchos aspectos de la litigación. Y estas técnicas están desarrolladas en base a teorías. Una de esas teorías es, por ejemplo, la teoría del delito, la teoría de la imputación, la teoría de la prueba, la teoría de la argumentación jurídica, las técnicas del interrogatorio y contrainterrogatorio, las técnicas de los alegatos, lo que se llama argumentación oral, etc. Y por ahí está toda esa teoría que uno asume precisamente para convertir ese conocimiento en habilidad. En este momento, ustedes, luego de haber llevado la teoría del caso, teoría del delito, uno de los aspectos más importantes en mi criterio tiene que ver en tomar conciencia de dónde estamos actuando, sobre qué sistema. Y eso yo ya no voy a desarrollar porque ustedes ya han llevado. Y obviamente que han debido sentir la misma frustración que los docentes. Que lamentablemente creo que ha habido un error del sistema en cuanto a la aplicación de la política criminal. Ustedes han debido sentir esa misma frustración porque lamentablemente la ley 1970, Código de Procedimiento Penal, el año 99 se promulga, ustedes bien saben, el 2001 se aplica de forma oficial y realmente en ese momento, yo estaba de juez, en ese momento nos causó un gran beneplácito. Yo les digo sinceramente, fue un cambio radical en el enfoque del sistema. Un sistema que era nuevo porque estaba dejando atrás una serie de falencias y observaciones como el tema escritural. Yo he dictado sentencias condenatorias, absolutorias, en base solo a la selección de expedientes. Es decir, la forma del desarrollo del proceso era desde el orden de aplicación del principio de mediación, no de inmediación, de mediación. Es decir, que el que leía el expediente tenía la obligación de dictar una sentencia, no importa de cuándo eran los papeles. Como por ejemplo, yo tenía que dictar sentencias de 4 años atrás, y ni los conocía a nadie, por supuesto. No conocía sus caras, quiénes eran esas personas, ni de los testigos, porque ahí estaban las actas, y tenía que leer y dictar una sentencia. Pero ese sistema cambia a un nuevo sistema donde obligatoriamente quien va a dictar sentencia tiene que ser parte de la producción probatoria. Eso es un gran cambio. Ese es un gran cambio porque ya no se puede dictar una sentencia sin que el juez en persona esté presente en cada uno del desarrollo de los elementos. Y muchos otros aspectos que nos parecieron muy positivos. Y bueno, nos gustó tanto que nos movimos para poder colaborar en la implementación, fuimos capacitadores de capacitadores, vine aquí a Santa Cruz varias veces en esas épocas a dar clases a jueces, a vocales sobre el nuevo sistema de procesal. Y realmente parecía que la solución estaba dada en relación a un cambio trascendental que podía dar solución al problema penal. Pero lamentablemente nos dimos cuenta después de unos 3 o 4 años ya de la implementación
ocasión que lamentablemente la ley era demasiado avanzada para un país pobre. Y eso ha tenido sus consecuencias. Y una de esas consecuencias, que hasta hoy es un gran problema del sistema, es cómo podemos en un país pobre, donde no puede determinar el Estado, asegurar el Estado, que se cumpla el jus puniendi, el derecho sancionador. Aquel que ha violado en flagrancia, que lamentablemente logra una medida sustitutiva a la detención preventiva, el Estado en este momento en Bolivia no garantiza de ninguna manera que luego de que la sentencia condenatoria esté ejecutoriada, se materialice el jus puniendi del Estado. Es decir, de que el violador con sentencia ejecutoriada pues vaya a la cárcel. Díganme, en Sucre por lo menos, que yo conozco, no hay nadie que se ocupe de perseguir a los condenados que tienen sentencia condenatoria. No hay nada. Hasta les digo que se me ha mofado uno de los procesados que lo he condenado, lo condené a 8 años de cárcel, y en la misma cátedra de Derecho, porque soy docente, él sabiendo yo entrando al que lo condené, que yo sabía que su resolución estaba ejecutoriada, y nadie lo agarró, nadie lo aprendió. ¿Por qué no está en la cárcel el señor? Y se mofó porque, como quien ¿qué me va a hacer así en la puerta? ¿Qué me va a hacer? Usted me ha condenado, pero yo estoy libre. Me dio tanta rabia que al día siguiente la busqué a la fiscal que trabajó conmigo en esa época y le dije, ¿por qué no hacen algo? El señor se está burlando de mí. ¿Por qué no hacen pues hagan un allanamiento, agarren al señor que tiene sentencia condenatoria ejecutoriada y llévenlo a la cárcel? Y me dice la fiscal, no, yo ya no estoy en esa división, me han cambiado a otra parte. Pero por si acaso usted me... No, pues, o sea que no hay quien se ocupe en Bolivia de realmente hacer que se cumpla el objetivo del sistema. ¿Para qué nos estamos preocupando tanto, estudiando, etcétera? Si finalmente el Estado no cumple el objetivo del sistema. Pero ¿y si nos vamos a Estados Unidos? A ver, ¿ustedes creen que uno que tiene sentencia condenatoria y ejecutoriada va a estar caminando en la calle feliz? No puede. A ese lo van a agarrar del cuello inmediatamente y lo van a llevar a la cárcel. Y ese es el gran problema de Bolivia. En este momento, nosotros estamos ante un sistema donde lamentablemente el Estado no garantiza el cumplimiento de la ley. Y peor todavía, con una salida sustitutiva. ¿En qué parte de la frontera de Bolivia, ustedes díganme, que la gente se preocupe de por lo menos observar quiénes van al otro lado, quiénes se quedan, o quiénes están viniendo del otro país y quiénes están saliendo de nuestro país? Yo he ido a la frontera de Villazón. Ahí el que quiere va al puente, pasa a la Argentina, nadie le pide ningún documento. Igual entra, sale, no pasa nada. Desaguadero en La Paz, lo propio. A ver, cobija, peor en ese puentecito, vamos a almorzar al Brasil, volvemos. Nadie nos pide un documento. Entonces, ¿cómo pues vamos a asegurar de que el que ha sido aplicado una medida sustitutiva realmente luego cumpla el jus puniendi? Por eso es que la nueva ley que está por venir está por implementar las manillas electrónicas. Nosotros por lo menos a nivel tecnológico sabremos dónde está el señor, en qué parte de Bolivia, de alguna manera, ¿no? Por tanto, así como está, realmente es una burla, sobre todo la vida, porque aquí el sistema no garantiza. Y claro, desde el orden teórico,
desde el orden teórico, que analizamos a un sistema respetuoso de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, y en la argumentación jurídica, en los recursos de apelación restringida, casación, ponemos toda nuestra atención, pero a sabiendas finalmente de que la persona que quiere va a ir a la cárcel. La persona que no quiere, porque logra la medida sustitutiva, si quiere se queda, si quiere se va, y no pasa nada, salvo, tendríamos que decir, los delitos anticorrupción, que en mi criterio es absolutamente inconstitucional que se procese y peor se condene a alguien que no ha estado presente. La propia Constitución establece que debe ser condenada la persona previamente siendo oída. Si es oída el juicio, es que está presente. Y no indica qué clase de delitos. Estamos hablando de todos. Bien, entonces el sistema nuestro está basado en una serie de principios que no lo voy a desarrollar porque ustedes ya han llevado ese módulo en forma particular. Pero de todos modos, por lo menos recordar, distinguidos colegas, para entrar precisamente al tema que nos ha traído a esta hermosa ciudad, es de que lamentablemente hasta hoy, 2018, ya a puertas del 2019, este gobierno se ha aplazado en el tema justicia. Y se ha aplazado tan radicalmente porque hasta hoy no tenemos, en mi criterio, un sistema penal armónico a la Constitución. ¿Qué tenemos como sistema? Tenemos el sistema de lo que ellos, los mismos masistas, llaman el Estado republicano. Al Código de Procedimiento Penal responde al Estado republicano, porque ha surgido el año 1999, antes del 2001. Por tanto, eso pertenece a la anterior forma de visión de Estado. Pero bueno, y es este nuevo sistema que los mismos del MAS han elaborado, que se supone un Estado plurinacional comunitario. ¿Cuál es el reflejo de ese Estado que tenga armonía con el sistema procesal penal? Y la verdad, tenemos parches, tenemos una serie de remiendos, parches que se han implementado en la llamada Ley 1970, pero no tenemos un sistema que realmente armonice con la Constitución política del Estado. Estamos en un tránsito, por lo menos desde el orden de la visión de la Constitución, entre ese Estado liberal republicano a un Estado plurinacional comunitario. En mi criterio, todas las leyes tendrían que ser armónicas con esa visión. Si no, ¿para qué sirve la Constitución? Y lamentablemente nosotros no tenemos hasta este momento un sistema procesal penal que tenga armonía con la Constitución política del Estado. ¿Qué quiere la Constitución? ¿Cuál es el sistema que busca la Constitución? Y esa respuesta la encontramos en los artículos 115, 116, 117, 119, 20, 180 de la Constitución. Si ustedes revisan cada uno de esos artículos, nos está mostrando cómo quiere la Constitución que sea el sistema procesal penal. Lamentablemente, no se ha establecido constitucionalmente el sistema acusatorio, que tal vez hubiera sido un gran paso para asegurar la vigencia de los derechos fundamentales en el sistema. Pero, no obstante, a fuerza de interpretación jurídica, pues nos damos cuenta de lo que quiere la Constitución
Constitución, en primer lugar, es de que se implante la vigencia del debido proceso o proceso legal. Tenemos la base constitucional, artículo 115, 2, 117, 1, 116, presunción de inocencia, etc. Por tanto, si nuestro sistema, desde el orden constitucional, se basa a partir del derecho al debido proceso en todas sus aristas, estamos hablando pues de un sistema moderno, no de un sistema inquisitivo, sino de un sistema basado en lo que se llama sistema acusatorio. Pero ahora tenemos el gran problema y el gran debate, pero si ese es el sistema de la ley 1970, sí, está bien, pero hay que modificar muchos aspectos para que sea armónica a la Constitución. Y uno de esos aspectos que no lo establece la ley 1970 es que no hemos sido capaces hasta hoy de desarrollar la cultura de la paz en materia penal. Y peor todavía cuando el MAS y todos sus acólitos, etcétera, etcétera, vienen pregonando desde hace tiempo una descolonización de la justicia, que en parte yo les doy razón, realmente tienen razón, porque otrora hablábamos de los palacios de justicia, palacios. Y claro, si hablamos de palacios de justicia, entonces a la fuerza estamos haciendo que la puerta no sea tan grande para todos. Solamente la puerta se va a abrir para los invitados al palacio, no para todos. Por tanto, hay una ya de entrada una negación al derecho de acceso a la justicia. No se accede fácilmente a la justicia. Claro, y aquí Kafka nos diría con sobrada razón: el acceso a la justicia es esa escena que él describe de forma muy linda, cuando dice la justicia es precisamente ese palacio. Y el aldeano pregunta y dice: quisiera entrar al palacio. Y el guardia de la puerta del palacio le dice: no es para todos. Y tú no vas a entrar. Aquí solamente entran personas convocadas especialmente. Pero yo soy el pueblo, no, tú no puedes entrar. Pero finalmente después el mismo personaje es acusado de un delito y luego entra el delito, pero ya entra como procesado. Por tanto, ese pasaje de la obra de Kafka nos está mostrando una realidad que lamentablemente, pese a que ahora ya no se llama Palacio de Justicia, se llaman tribunales departamentales, etc., pero seguimos todavía, en esencia, con la visión de palacios de justicia donde no hay acceso a la justicia. ¿Cómo tendría que cambiar y cómo tendría que ser armónico para que se aplique la cultura de la paz que precisamente propugna la Constitución política del Estado? En mi criterio, tiene que haber un nuevo sistema procesal penal que descentralice completamente los llamados palacios de justicia. Tendrían que desaparecer, en mi criterio, si queremos ser armónicos con la Constitución. Hay que hacer caer ese edificio, convertirlo en tiendas, no sé, hay que ceder a alguien y que desaparezca ahí el ejercicio de la judicatura en ese edificio hermoso que tienen acá. ¿Y cómo tendría que ser? La justicia penal tendría que estar pues donde hay más delitos. ¿Dónde hay más delitos? En los mercados. Ahí, un juzgado. En esta otra villa, otro juzgado. Los juzgados tienen que descentralizar. Tema empresarial. Hay pues un juez con
comercial. Aquí están los trabajadores, juez laboral. Aquí hay minoridad, juez del menor, etcétera, etcétera. Tenemos que descentralizar completamente la justicia si realmente queremos ser armónicos. Ahora, claro, de ese chip mental de un palacio de justicia a una forma diferente de la administración de justicia, seguramente va a llevar muchos años. O sea, sacar ese chip, poner otro chip en la mente del pueblo, etcétera, ese es un proceso. Pero lamentablemente, casi a 10 años de la Constitución, ustedes saben, el próximo año vamos a celebrar los primeros 10 años de la Constitución, que está muy cerca, 7 de febrero. Y en materia procesal penal no hemos avanzado en mi criterio casi nada. Casi nada. Más bien hemos retrocedido en el sistema acusatorio, lo hemos convertido en mucho más inquisitivo. Ley 004, 007, y para colmo, esa ley absolutamente inconstitucional, la ley 586. Son pues los remiendos, parches que se han dado al sistema, pero que necesitan realmente un cambio radical, armónico a la Constitución, donde se abra la puerta a toda la gente pobre que lamentablemente no accede a la justicia. Y peor en materia penal. En materia penal, yo he sentido varias decepciones, y una ha sido frente a la ministra de Justicia en esa época, la doctora Cecilia. Yo era presidente de la Comisión Codificadora en materia procesal penal. Estuvimos reunidos en la comisión, los Yungas, y bueno, vino la ministra de Justicia a ver, siempre hacía un seguimiento de cómo estaba trabajando la comisión, y resulta que en plena sesión dice: vamos a hacer un pequeño corte porque yo tengo que retornar a La Paz y quiero hacer una distinción a un abogado fiscal del departamento de Cochabamba, al doctor Camilo Medina, que pido un aplauso. No sabíamos de qué estábamos aplaudiendo, pero si la ministra nos pide, hemos aplaudido y le ha entregado el pergamino. Aplausos. ¿Qué ha hecho el señor? Este fiscal es un modelo. 3.000 causas archivadas de Cochabamba. Si todos los fiscales harían eso, ¿cómo habría realmente credibilidad de la justicia? Y miren, y ha puesto las diapositivas. Y empieza por mi departamento, Chuquisaca. Miren la incapacidad de estos jueces cautelares. De 1.200 causas, apenas 180 han dado solución. Casi 1.000 causas pendientes. A ver, analizaremos Oruro, Santa Cruz. Y comienza a hacer una revisión estadística de todo el mundo. Y cuando termina, yo le digo la palabra. No sé si he entendido mal, doctora, pero usted está refiriéndose cuando dice pendientes a que no han dado sentencia. ¿A qué se está refiriendo? No le entiendo. No, pues es que las causas siguen. Los tienen que seguir. Los jueces cautelares acá son jueces de conocimiento. Los jueces cautelares son árbitros. Nada más tocan el pito cuando empieza el partido y termina cuando tienen que terminar. ¿Qué tienen que decir? ¿Acaso son como el juez de civil? Que ellos será por el principio dispositivo, inclusive de oficio, tendrán que apurar para que dicten sentencias. ¿Qué medida? No me podía explicar. Pero estas son las estadísticas que me han pasado. Ya, finalmente se va. Y todos van a abrazar al fiscal Medina. Y yo a tiempo también de abrazarle, porque hay que abrazar todos. Yo le digo: doctor, ¿y cómo ha logrado pues archivar las 3.000 causas?
Y me dice, fácil doctor, he publicado en los tiempos, periódico Los Tiempos de Cochabamba, y he dado 90 días para que activen las víctimas. Y si no activaban en 90 días, pues iban a archivar. Y eso hecho. Así de facilito. ¿Qué tal? En vez más bien de botarlo a patas a su fiscal por inoperante, más bien premiando de parte de quien, de la primera autoridad política en temas de justicia. Hemos llegado a ese extremo. Por eso yo digo de premiar la ineptitud. ¿Acaso no tienen más bien que investigar de oficio los fiscales? Si son delitos de acción pública, ¿acaso se tiene que esperar que active a la víctima? Y si la víctima es pobre, que no tiene ni siquiera capacidad de contratar a un abogado defensor, y esa causa que no está moviéndose por la ineptitud del fiscal, todavía se va a premiar. Realmente yo sentí una grave frustración. Imagínense con la ley 586. No solamente se ha extinguido pues 3.000, 30.000, 40.000 será, porque esa ley ha publicado de todo Bolivia, siguiendo el ejemplo de Cochabamba. Realmente, yo les digo, desde el orden de la academia, lo que ha sucedido en Bolivia va a ser luego análisis científicos de la forma tan incongruente, aberrante, en perjuicio de las víctimas de violaciones, robos, asesinatos, etcétera, que se han ido al canasto del olvido precisamente por la ineptitud del sistema. Yo no culpo tanto al tema fiscal o los policías, porque lamentablemente estamos en un sistema donde el fiscal es un fiscal de corbata y la mujer fiscal, perdón, si aquí hay fiscales, son de taquito alfiler. Con eso, ¿qué quiero decir? Que no van a salir de sus despachos. En cambio, en otros países, el fiscal está con botas de ir al monte, está con el arma, está con chaleco antibalas, tiene que corretear en busca de los delincuentes, pues. ¿Qué van a estar con taquito alfiler? En cambio, nosotros tenemos ese sistema. ¿Y qué hay que hacer si queremos que avance el proceso? Los abogados particulares, yo soy uno de ellos, les digo, en bandeja al fiscal. Primera, segunda prueba, al día siguiente, tercera, cuarta, quinta, sexta, impute, accedido más, impute, si no, proceso, denuncia del proceso. El otro, ay, este desgraciado de nuevo, bueno, ya te lo he hecho la imputación. Bien, ahora cautelar. Así funciona el sistema. Pero ¿y si no tiene ese que le está jorobando la paciencia fiscal? Pues va a llegar pues a los rechazos. Se va a extinguir. Porque no hay pruebas. ¿Cuál es el pretexto del fiscal? La víctima no se ha movido. Y lamentablemente hemos llegado a ese sistema, distinguidos colegas, donde lamentablemente no está funcionando. Ojalá, todos hay que esperar que cambie el sistema, que realmente no se vulnere el derecho de acceso a la justicia, porque ¿qué está pasando con esta gente pobre que no contrata abogados, no lo contrata a los dos SWATs para que sea eficiente, se están pagando? Pero ¿qué pasa si no contratan a buenos abogados? Pues ya se tiene el resultado, rechazo de la querella, rechazo de la denuncia, o finalmente sobreseimiento, porque puede ser que imputen, pero como no ha pasado nada en esos 6 meses, finalmente van a llegar a un sobreseimiento, que también es otra forma de vulneración al acceso a la justicia. Bien, entonces tenemos mucho por avanzar, tenemos que implementar la creación de juzgados contrarreccionales, jueces de paz,
tenemos una cultura de la litigación en Bolivia. Cuando trabajé en el Tribunal Supremo, en esa época, la Corte Suprema, incluso yo me di el trabajo de conocer cuál era el departamento de personas que más iban a litigar, ¿no?, por cualquier insignificancia. Por ejemplo, en delitos de difamación, injuria y calumnia. ¿Qué departamento creen? Fotos. Fotos. ¿Por qué? Tienen plata, ¿sabes? La señora basta que le diga quitamaridos, ya, juicio penal, ya es una burla esa profesora, me ha dicho burla, ya, juicio, etcétera, etcétera. En cambio, el SUC, que es un departamento donde no hay mucho circulante, hay solo 4 empresas, si le dicen una quitamaridos no va a iniciar ningún proceso. Si le dicen que es una puta, se enojará un poco, aclarará la situación de que no cobra, aunque le guste tener varios hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no va a ir a juicio, no va a ir a juicio. Pero pues ese es un reflejo de que nosotros hemos heredado una cultura de la litigación, no de la cultura de la paz. Entonces también tenemos que llegar a una transformación cultural enfocada al tema de la paz. Por tanto, ¿qué viene por delante? A casi 10 años, promulgar 125 leyes que sean armónicas con la Constitución y que lamentablemente hasta el presente, les digo, en materia civil se ha avanzado, pero tampoco no estamos con armonía con la Constitución. El Código Civil sigue siendo base del Código Napoleónico. Por tanto, el enfoque de la solución de conflictos en materia civil sigue siendo el derecho napoleónico, que a la vez era el romano. Y en las demás materias, lo mismo. Creo que ha habido un avance en familia y menores con la ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente, que por lo menos se ha extraído los aspectos esenciales de las convenciones internacionales en defensa de los menores. El derecho penal sustantivo, ni que se diga. El año pasado me invitó la Universidad Andina para que dé un módulo sobre delitos contra la función judicial. Claro, tal vez porque era ex autoridad del departamento de Chuquisaca. Me invitaron de ese modo. Bueno, uno acepta, no hay ningún problema, voy a dar, déme el horario. Pero para eso tenía que preparar cada delito. Y cuando he hecho la revisión de los delitos, les invito, cuando tengan tiempo, revisen el Código Penal vinculado a delitos contra la función judicial. Me he dado cuenta que esos tipos penales estaban elaborados para los años 50 al año 70 del anterior siglo. Ni siquiera 80. Si se promulgó en la época de Banzer. Entonces, la visión de esos tipos penales era para esa época, para esas instituciones que ya 2000 ni existen. Es decir, que nosotros en materia de derecho penal sustantivo estamos realmente muy desactualizados. Tenemos que hacer un trabajo de revisión completa del derecho penal sustantivo. En el orden procesal penal, ustedes ya han debido revisar los proyectos de modificación al Código de Procedimiento Penal y a la parte general del derecho penal, que estuvo a cargo el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni y un grupo de especialistas españoles, chilenos, argentinos, que trabajaron en este proyecto, que tiene buenas novedades, pero solo la parte general. Pero la parte especial, que se llamó avanzado, porque claro, eso corresponde a los bolivianos, no se lo van a hacer ellos, eso ya depende de nuestra cultura.
altura de nuestra realidad y no tenemos que estar. En la ley 1004, que ustedes han debido analizar, ese gran problema que empezó con el problema médico, ¿no? Que finalmente fue el inicio para jalar finalmente todos los hilos hasta que caiga la ley, hay pues una serie de aberraciones. Es que no puede ser el criterio modificado, no se puede modificar el Código Penal con un equipo de 4 o 5 personas. ¿Qué tiene que hacerse? En mi criterio tiene que haber una comisión interinstitucional. ¿Dónde tienen que estar? Los colegios de abogados, pues. Tendrían que participar por lo menos 4 representantes de cada colegio de abogados en toda Bolivia. Tendrían que participar otras instituciones ligadas al ámbito de la justicia, Ministerio Público, Consejo de la Judicatura, Magistratura, etc. Y en una gran comisión comenzar por lo menos a rayar la cancha de lo que tendría que significar las modificaciones al derecho penal sustantivo. Y lamentablemente, así como nos han traído ese proyecto que gracias a Dios ha caído, donde existía una serie de aberraciones, más bien no ha entrado en vigencia. Pero ahora, ¿qué viene? Seguimos en un caos jurídico en materia de derecho penal sustantivo. Yo he encontrado casi 70 fallas garrafales que tiene la actual ley. 70. Entonces, eso se espera que se modifique. ¿Y quiénes van a modificar? Nosotros ya no, pues nosotros estamos pasando ya. Yo de unos 5 o 8 años más que me voy a jubilar, a estar tranquilo. Serán ustedes, ustedes, que ya, ojalá para eso estén legislativos, sean jueces, sean vocales, y ustedes serán los que van a tener que modificar eso. Pero hasta hoy, 2018, seguimos con ese gran problema de una completa desactualización en el derecho penal. En materia constitucional, como seguramente ustedes han visto con el docente o la docente que ha desarrollado el tema de los principios, hay omisión de varios principios que lamentablemente están dando las consecuencias como grandes fallas del sistema. Y uno de esos principios radicales que no está vigente es pues el de la independencia. Y debiera, si somos un país donde incumplimos las normas, donde hay tanta corrupción, debería haberse positivizado en la Constitución y hemos tenido la oportunidad para que se positivice el principio de independencia. Y actualmente tenemos desde el orden interpretativo. Eso es otra cosa. Porque una cosa es la interpretación, y como han visto, incluso con el tema de la reelección, no quiero entrar a temas políticos, pero aquí depende quién interpreta, pues, claro. Pero otra cosa sería que esté positivizado. Entonces, a cumplir, simplemente cumplir. Y uno de esos aspectos que lamentablemente no está es el tema de la independencia. Si hubiera estado positivizado, separación de poderes, hubiera estado mucho más vigente, ¿no? Y en el tema del principio de supremacía constitucional, lo tenemos también a fuerza de interpretación. Hay que leer el 410, ahí está la jerarquía normativa, el principio de jerarquía normativa. Y ese también es un debate en el tema penal, porque ustedes comprenderán que no es lo mismo pues, aplicar el principio de jerarquía normativa en materia sustantiva, penal sobre todo, que en otras materias. En materia penal exige un principio tajante y que no puede variar, que es el principio de legalidad. Frente al principio de jerarquía normativa, que en mi criterio se debe aplicar pero en el ámbito adjetivo, es otra cosa. Adjetivo no se puede aplicar en materia sustantiva, porque si no estaríamos aplicando la analogía o la interpretación en
en base a los tipos penales. Y precisamente el tema del principio de legalidad versus el principio de supremacía constitucional ha dado lugar a una serie de amparos constitucionales. Claro, una cosa es ponerse pues la ropa de civil y otra cosa es la de penal. En materia penal se tiene que aplicar a rajatabla lo que Kelsen siempre ha sostenido, ¿no? Desde un orden positivista de que se tiene que aplicar la ley. Estos son los elementos objetivos del tipo, estos son los elementos subjetivos del tipo que se tiene que aplicar. Y si existe, hay delito. Si no existe, delito. Pero, ¿y cómo así están habiendo acusaciones fiscales donde sin que existan los elementos del tipo penal están imputando? O no solamente eso, están acusando. Y claro, ahora ahí viene el gran debate. Si es un tema político que está detrás del tema político, entonces no importa que no haya los elementos objetivos del tipo, igual se va a seguir el proceso. Y lo peor, se va a condenar. Algo que desde el orden de la academia, y eso les decía siempre a los queridos jueces cuando les iba a dar clases el año pasado, la última en Sucre, les decía: ustedes jueces están dictando sentencias y ustedes creen que esas sentencias no va a ser mañana, después de discutir. Ustedes no están dictando sentencia para el Ministerio Público y Juan Pérez, solamente están dictando sentencias para el auditorio mundial, porque vamos a analizar desde la academia las aberraciones que ustedes están dictando. Se va a publicar la forma en que ustedes están administrando justicia. Tengan cuidado, porque está su prestigio, y no solamente del departamento de Bolivia. Bueno, pero lamentablemente hay una serie de fallas que luego vamos a ver cuando ya veamos el tema de, como han debido ver también, las grandes fallas en el tema de las imputaciones, peor todavía de las acusaciones. En el tema de la jerarquía normativa, que emerge como también interpretación, lo tenemos en el artículo 410, no lo vamos a revisar, ustedes ya lo han trabajado esto. Y por supuesto lo que les decía, el principio de legalidad, que tiene que ver con el principio de reserva legal, reserva de ley. El nullum crimen sin previa ley, que es un principio básico, pero donde lamentablemente resulta que varios fiscales, por lo menos el Sucre, están cometiendo una serie de aberraciones, imputando a gente que no deberían jamás imputar, y peor acusar, y los jueces peor condenar, ¿no? Precisamente pisoteando esos principios básicos que no pueden dejarse de observar. Y claro, como se maneja de esa forma la justicia, que ha dado lugar a que se pisotee el principio de seguridad jurídica. ¿Cómo se puede aplicar, materializar el principio de seguridad jurídica? Cuando decimos, pues, aquí está el distinguido doctor, este juez, en esta clase de situaciones, en medidas cautelares, ya estableció una línea y va a detener. O al revés, en estas mismas clases de situaciones va a aplicar medidas sustitutivas. ¿Por qué? Porque él mismo ha creado una jurisprudencia. Pero si este juez, como el barco, se maneja donde va la ola, entonces no sabemos cómo dispararnos. En un caso similar, ha dictado lo contrario. En otro caso similar, totalmente diferente al anterior. Pues a eso se llama inseguridad. Y claro, ¿qué se quiere de buenas autoridades? Que precisamente sus fallos reiterados
otorguen la seguridad jurídica. Y si habría así una cultura de la seguridad jurídica, entonces estaríamos entrando al respeto a los derechos fundamentales. Bien, el principio de legalidad que ya hemos visto, no sé qué está pasando con la diapositiva, Doctor, una pregunta. Sí, claro. Aquí como en todo el Estado, toda la República, se dan casos muy similares, pero hay puede decir que, por ejemplo, en el caso que el fiscal se vea pensionado por la opinión pública, ¿por qué estos casos se ventilan a nivel televisivo, por ejemplo? En el caso de la doctora Yappi, que no es ¿cierto? Sabemos que el caso de la doctora Yappi no meritaba imputarla por lo que se le ha imputado, se la ha cautelado, ¿cierto? No se puede tratar, ¿no? Pero como diciendo el fiscal ya público ayuda de media, ¿no? Más o menos para imputar, porque la presión pública es tan grande que le vale, como dice usted en este caso, por esa persona inocente, que se la investigue primero, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa presión obliga quizás a la autoridad. No, que si impute, claro, como está la parte de la víctima, ahí se imputa, cambia la puerta, subiendo a la calle de la muerte. Y a mí puede ser que la puerta se va la vuelta, porque no es así, ¿no es cierto? Eso quería. No tienes razón. Cuando el juez emite una resolución judicial dependiendo de la marcha de afuera, en realidad quien está juzgando no es el juez, es la marcha. Y si esa marcha dice detención, lo va a detener. ¿Qué tal si me llevo a otro grupo de gente donde diga cesación? No todos, cesación. Y si ese mal juez va a mirar a la ventana y va a decir, ellos quieren cesación. Entonces, quien está juzgando no es el juez, es el que está afuera. Y ese es un mal juez. Ese tendría que irse a su casa. Ya va a ser 10 años. Fui a dar clases a Potosí en el doctorado, en el curso de doctorado que sacó la San Francisco Javier. Y entre ellos, la mayoría eran vocales, jueces y también muchos abogados de Potosí, unos 30. Y bueno, me tocó desarrollar los derechos fundamentales. Y cuando hablamos de derechos fundamentales, no sé cómo entré al tema medidas cautelares. Y les digo, ¿no? Que realmente es una situación desastrosa. ¿Cómo no se aplica el 7? Que dice la excepcionalidad de aplicación de medidas cautelares, el 221, el 222, en Sucre antes se aplicaba correctamente, pero ahora sí comienzo a protestar de Sucre. Y la presidenta de la sala penal de Potosí, resulta que me dice, doctor, la palabra. Usted nos está diciendo que nosotros debemos aplicar excepcionalmente la aplicación de detención preventiva. No, yo no lo estoy diciendo, doctora, le digo. Lo dice la ley. Aquí está, artículo 7. No soy yo. Artículo 7. Cada vez que hay un eclipse, hay que detener. Tienen que defenderse en libertad. Eso dice la ley. ¿Y saben qué me ha dicho? No, doctor. Lo lamento, perdone, con el mayor respeto, muy educada. Pero acá hemos hecho una reunión entre vocales y jueces de materia penal y hemos resuelto que más bien va a ser excepcional la no detención preventiva. ¿Qué tal? Se han puesto de acuerdo para que más bien sea excepcional la no detención. Y bueno, me explica las razones y ella sostenía, decía, lindo es hablar, doctor, como usted habla, pero yo quisiera que viva en Potosí. Si yo no detengo a ese violador, la gente va a venir y va a perder mi casa. Por tanto, usted comprenderá. Tenemos que también nosotros, los jueces, cuidar las espaldas. Por tanto, hemos resuelto detener nomás, doctor, pese a lo que usted hable. Si quiere los aplaza, no sé, pero igual vamos a seguir deteniendo. Y bueno, yo al final digo, no, usted ya verá cómo hacen sus responsabilidades.
responsabilidad, yo solamente estoy hablando aquí desde la academia, y punto final. Pero claro, el tema es, si los jueces no están aplicando la ley, entonces, ¿qué tenían que hacer ellos en vez de acordar semejante barbaridad? Deberían proyectar modificación a la ley. Eso es otra cosa. Es decir, nosotros no estamos de acuerdo con el artículo 7, queremos que se derogue, o este artículo también que se modifique, y esas son las razones. Porque al final los ladrones, los violadores, salen de la cárcel y se ríen de nuestra cara. Por tanto, no hay quien atrape y mejor que esté adentro. Modificación de la ley. Eso es otra cosa. Pero mientras no se modifique, usted se ha jurado de la ley. Y bueno, pero eso es un debate. Sí, el colega quería hablar, creo, por atrás. ¿Alguien quería hacer usted la palabra? Bien. Entonces, como ven, distinguidos colegas, lamentablemente hay una serie de problemas que seguimos arrastrando y que ojalá en marzo tal vez ya tengamos algún viso de solución, por lo menos no sé, de alguna manera, pero mientras tanto tenemos grandes problemas. En el tema del juzgamiento en ausencia, ya me adelanté hace un momento para decir que es absolutamente inconstitucional que se esté procesando a funcionarios o exfuncionarios públicos en ausencia, por más que sean derechos. ¿Cómo es posible a alguien que ni siquiera ha sido notificado personalmente se lo siga un proceso y peor se lo condene? Todavía habría que pasar a un tema de discusión a quien ha sido notificado por la imputación y luego desaparece, porque se ha llevado millones como alcalde, porque ahora muchos alcaldes del campo, sobre todo, que antes ganaban muy poco de sus tomatitos, no sé qué, y de golpe han manejado tanto dinero que se han vuelto millonarios, resulta que son procesados por leyes de corrupción y desaparecen. Pero ya, por lo menos han sido notificados por la imputación. En mi criterio, por lo menos a esos que han sido notificados, que han escapado de Bolivia, podría aceptarse que sean procesados. Pero, y a quien no ha sido notificado de ninguna manera, ¿cómo es posible que luego se entere que tiene una condena? Y estaríamos retrocediendo totalmente al sistema inquisitivo, cuando eso era lo común. Se condenaba a gente, y peor todavía, se establecía el tema de los abogados defensores de oficio, quienes eran los que llevaban su defensa. Luego tenemos los principios constitucionales de la impartición de justicia, que así llaman los que han implementado estas leyes. Y ahí tenemos una serie de principios, entre ellos el principio de pluralismo jurídico, interculturalidad, independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, severidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social, etcétera, etcétera. Claro, y algunos, no voy a entrar al debate de esto, ustedes además ya han estudiado. Hay que verlo como también ideales de la justicia, o sea, no como algo que ya está tranquilo. Algún día, no hay que verlo así, como ideal, vamos a manejar estos principios a futuro. Desde la jurisdicción ordinaria tenemos la gratuidad, que también eso es muy relativo, publicidad, transparencia, oralidad, seriedad, probidad, honestidad, legalidad, que también muchos ni se aplican, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso, igualdad de partes, impugnación. La ley 025 también establece los principios de plurinacionalidad, independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, idoneidad, publicidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, armonía social, respeto de los derechos y cultura de la paz. Todos estos principios están flotando en mi
criterio en el espacio, porque lamentablemente, reitero, hasta hoy los bolivianos, claro, peor, aplazados no somos los bolivianos, es la gobernabilidad, es el gobierno que se ha aplazado en el tema justicia y que lamentablemente todos esos principios no lo está plasmando en un nuevo sistema. No hay ese nuevo sistema procesal penal que tiene que ver. Y bueno, aquí todavía algunos principios de transparencia, oralidad, aquí está su desarrollo. Y bueno, y vamos a entrar ya ahora al tema que me ha traído acá Santa Cruz y que tiene que ver precisamente con el desarrollo de técnicas de litigación, pero ¿sobre qué base? ¿Sobre qué base? Y por eso hemos hablado del rol de los principios, para un poco ya entrar, luego de esa exposición, de rasgarnos las vestiduras, porque lamentablemente seguimos en un estado de frustración, porque desde el año 2001 al presente estamos todavía con una serie de problemas en el sistema procesal penal boliviano, y lo peor, en un sistema colapsado. Alguien me decía en Sucre, la anterior semana, estuve con un grupo de jueces, y ellos me decían, doctor, ¿qué le parece que ya no exista tribunal 66? Y estamos pensando nosotros hacer una propuesta al doctor José Antonio Sevilla, que es de Sucre, bueno, potosino, pero que ha ingresado como ministro, como magistrado por Pisaca, actual presidente del Tribunal Supremo, de que cada uno de esos jueces tengan a su cargo un tribunal, que así no hay necesidad de dinero. Es decir, los tres tribunales, y así, unipersonal todo, ya no colegiado. Entonces habría opción a que haya más tribunales. Entonces, y me pongo a pensar y digo, caramba, parece que es una buena solución. Porque si no hay la chequera, porque es de gobierno, la chequera lo han guardado para el segundo, para el, ¿cómo se llama? Para el segundo final, no sé para qué. Entonces no hay la chequera, no hay para el tema de justicia. Tal vez sería una solución el tema de hacer desaparecer los tribunales colegiados y hacerlos unipersonales. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Corrupción. Porque corromper a uno puede ser posible, corromper a dos del mismo tribunal, difícil, corromper a tres, muy difícil, corromper a cinco, casi imposible. Y eso era, ese sistema teníamos de dos jueces técnicos y tres sindicatos. Pero ante esta situación, creo que por ahí tendría que venir una solución. Y decir, bueno, aquí ¿cuántos tribunales hay? Colegiados de 13, 6, aquí en Santa Cruz. 15 tribunales. Imagínense, 30 habría, pues, o más, pues. Imagínense, podríamos solucionar tal vez el problema de la sobrecarga. En Sucre tenemos 3, tendríamos 9 tribunales, cada uno con sus competencias. Podría ser una solución. Por tanto, hay que buscar alguna solución al tema del colapso del sistema. Porque ahora actualmente tenemos un sistema colapsado, tenemos sobrecarga, etc. ¿Cómo ha nacido el sistema? Y seguramente también ustedes han hecho una revisión. Esto ha nacido gracias al Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, que era por los años 80, más o menos del anterior siglo, donde se reunieron a nivel internacional en Costa Rica, sobre todo en varias oportunidades, y elaboraron ese Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, donde ingresó al debate el sistema acusatorio. Otro antecedente importante, la reforma penal alemana del año 80, que trajo de bueno, de novedad, el derecho penal de última ratio, que precisamente tiene vinculación
que yo voy a desarrollar, que son las llamadas salidas alternativas al proceso penal. Derecho penal de última ratio, de última ratio. Ese es un aporte de los alemanes y eso ya se implementó en la reforma penal del año 80. Y otro antecedente importante es el nuevo constitucionalismo mundial, que de acuerdo a las obras de el doctor Pesayoni, por ejemplo, uno de ellos, el doctor Robert Alexi, de Alemania, Inglaterra, han creado un nuevo orden constitucional en el planeta que precisamente esa influencia ha llegado a nosotros y tenemos esa constitución, la constitución que tenemos gracias a esa proyección mundial de un nuevo enfoque del respeto a los derechos humanos, a los derechos universales, etcétera, etcétera. Y hemos entrado al debate del sistema procesal penal inquisitivo versus el sistema procesal penal acusatorio. No voy a desarrollar esos aspectos que seguramente se han elevado, pero obviamente, por lo menos para entrar con una introducción a la materia, tenemos que decir de que, por ejemplo, yo soy de esa generación sándwich, llamaré, del sistema inquisitivo y del sistema acusatorio. Resulta que el año 81 precisamente me eligieron presidente de los jueces en Chuquisaca, de la Asociación de Jueces. Y resulta que me invitaron a un panel televisivo y ahí el periodista dijo: a ver, doctor Suárez, ¿y qué soluciones usted podría sugerir para que no haya tanta corrupción en el ámbito de justicia? Yo, juez, presidente de los jueces, y le dije: un gran paso sería que se promulgue una ley de investigación de fortunas de ministros, vocales y jueces, y a mí también, que me investiguen de dónde tengo esa casa, de dónde tengo mi Brasilia, de dónde tengo ese perrito, etcétera, etcétera. Que me investiguen y que nos investiguen a todos. Yo creo que ese sería un gran paso. Eso fue a las 7 de la noche de un exdía, y a las 11 de la mañana del siguiente día, memorándum de despido a César Suárez. Les prometo, se había reunido sala plena, nos ha hecho quedar mal a los magistrados de Chuquisaca. ¿Quién es él para hacernos quedar mal? Despido. Y me llega el secretario y memorándum de agradecimiento de servicio. Y le digo yo: Cristian, se llama el secretario. Cristian, dime, ¿por qué? ¿Qué he hecho? Parece que has hablado mal en la televisión. Bueno, entonces estaba buscando ya mi cajoncito para poner mis cosas e irme. ¿Qué más me quedaba? Pasó como unos 15 minutos y vuelve el mismo secretario de Cámara y me dice: doctor, dice hermano que devuelvas nomás el memorándum. No voy a devolver. No, por favor, mira, me vas a hacer problemas, devolver nomás, por favor. ¿Qué ha pasado? Se han vuelto a reunir y dice que devuelvas. Bueno, al final pega, espera. Devuelvo. Y claro, ellos se dieron cuenta de que en esa época, que estoy hablando, 2001, ya estaba en ejercicio el Tribunal Constitucional. Y yo hubiera interpuesto un amparo. ¿Cómo me van a votar sin previo proceso? Ellos se dieron cuenta. Él mañana va a interponer, hoy mismo, un amparo, y no vamos a saber cómo explicar las razones de por qué los han destituido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que nombrarlo juez liquidador.
y como juez liquidador va a agarrar 5.000 causas y este se va a volver loco. Y loquito, lo vamos a nombrar un hombre discapacitado y se va a ir. Y eso hicieron. Me nombraron juez de partido en lo penal liquidador y cada 3 juzgados de partido en lo penal, cada uno tenía 2.000 casos y eran más de 5.000 casos. Y les digo, solo memoriales para poder decretar 300 al día. O sea, imagínense, el trabajo era pues de 5 de la mañana a medianoche, ¿no? Y trabajamos fuerte. Yo me acuerdo que hasta mis hijos me ayudaban a llevar a la casa, otra vez poner a la posibilidad, etc. Los expedientes, tantos expedientes, pero no les di el gusto. Y aguanté como unos 8 meses. Y hubo otro examen de lo bueno que había pues examen concursos médicos para los cargos, no era como ahora políticamente que se designaba, sino que había exámenes bien controlados de competencia. Más bien logré vencer en ese filtro y me nombraron juez técnico. Por tanto no cumplí el objetivo de transcorrer mentalmente. Imagínense luego, cuando yo me fui, nombraron a otros 2 jueces más liquidadores y se volvieron los 3 juzgados independientes, que era lo correcto, si tenían tantas causas. Claro, pero cuando alguien quiere que renuncie, buscan las formas. ¿Y para qué les cuento esto, distinguidos colegas? Para que ustedes se den cuenta que yo he estado en el sistema anterior inquisitivo, en esos 8 meses. Juzgado de partido no penal liquidador, que era inquisitivo, y luego pues técnico. Por tanto, estaba en esos ámbitos de lo anterior y lo nuevo. ¿Y qué pasó? Que me moví en los 2 sistemas. ¿Y cuál es la gran diferencia en estos 2 sistemas? Y es en que obviamente las formas del manejo del sistema se basaba en aspectos que tienen que ver con un diferente enfoque del sistema. O sea, el sistema, por supuesto, inquisitivo es pues muy diferente al sistema acusatorio. A ver, vamos a arreglar esta situación. Y uno de los aspectos que era lo más importante era el tema de que hoy, actualmente, en materia penal todavía hay una gran confusión, que es el tema de la valoración de la prueba jerárquica. En el tema pericial, cuando se trata de menores, en la ley 548. En el tema de presunción de verdad. Entonces, esta forma de jerarquizar la interpretación o la valoración de la prueba va en contra del sistema. El sistema que nosotros tenemos en Bolivia, desde el orden del proceso acusatorio, es horizontal. Todas las pruebas están en el mismo nivel. Prueba documental, testifical, etcétera, etcétera. Todas estas pruebas se las tiene que manejar en forma horizontal. No puede haber una que se sobrepase a las otras. Ahora, la valoración es conjunta, pero de ninguna manera jerarquizada. Y si hay sentencias donde el tribunal ha jerarquizado lo pericial en desmedro de las otras pruebas, está violando el sistema, ¿no? Por tanto, aquí hay el choque de 2 principios, de 2 sistemas: el principio inquisitivo y el principio acusatorio. ¿Cómo tenemos que manejarnos dentro del sistema? Y la respuesta es dentro del sistema acusatorio, porque esa es la ley 1970, que traduce
precisamente el sistema acusatorio. A ver, vamos a llegar a donde estábamos. Entonces, desde el orden de los principios inquisitivos, el principio inquisitivo, ¿es necesario que exista en el sistema? La respuesta sí. O sea, pareciera una contradicción, ¿no? O sea, de decir, pero doctor, si estamos diciendo que estamos avanzando con el principio acusatorio, ¿por qué ahora dice que está bien que haya también el principio inquisitivo? Y la respuesta es por la realidad pobre. O sea, por eso es que al final la ley se ha modificado. Por eso tenemos el artículo 234. Ustedes saben, ustedes se van a estudiar a profundidad en el anterior módulo, el artículo 234, que establece el llamado peligro de fuga. Entonces, al análisis del artículo 234, podemos darnos cuenta de que muchos aspectos son subjetivos. Es decir, no depende de la prueba, depende del juez si es subjetivo. Y si es subjetivo, entonces escucha que rezar de que no esté con dolor de muelas, pues. O si está con dolor de muelas, va a tener una mala noche por culpa de su mujer. Entonces, al día siguiente, a ver, claro, si es subjetivo. En cambio, si fuera objetivo, otra cosa, demuestre, eso es otra cosa. Pero, ¿por qué se ha aceptado el 234? Incluso ha pasado ya al filtro de constitucionalidad. Y uno de los numerales ha sido declarado inconstitucional, usted sabe. Esa parte que decía que el tema de la reparación sea también, que no haya separado peligro de fuga. Eso era una verdadera aberración inconstitucional, ¿cierto? Pero finalmente lo que no se quiere decir, y nos mentimos, los bolivianos, es que tenía que haber principio inquisitivo en el tema cautelar. ¿Por qué? Porque lo que les decía antes, ¿cómo es posible que fácilmente salgan de la cárcel y nadie haga nada para que luego vuelvan adentro? Entonces hemos buscado un equilibrio, aunque con muchas fallas, porque es una falla, si es subjetivo, pues es un error, pero es un garrote, finalmente, que lamentablemente tendríamos que decir, y ojalá lleguen buenos jueces, porque si llega semejante artículo a malos jueces, adentro, pues, el numeral 10, el 234. ¿Cuál es el numeral 10? Peligro efectivo para la sociedad y la vida. Todo. Saliendo va a volver a cometer violación, o sea, por tanto es un peligro. ¿Quién lo dice? Yo. Suficiente, ¿no? Subjetivo, si es subjetivo. Lo digo yo el emperador. Se acabó, ¿cierto? Por tanto, como fuere el tema del principio inquisitivo, tiene que cambiar. Porque si estaríamos exigiendo la aplicación total del principio acusatorio, prácticamente todos tendrían que estar en libertad y nadie sería en cárcel. Entonces hay que buscar un equilibrio, claro, pero no en la forma en que lamentablemente se ha trabajado, por eso que hay que mejorar, no puede ser pues subjetivo, tiene que ser objetivo. Bien, por tanto, el tema, por ejemplo, inquisitivo, que también es importante y se lo acepta, también ha pasado por el filtro de constitucionalidad, es el tema de la incomunicación. Ustedes saben que en el sistema se puede disponer de incomunicación, incluso con su abogado. Imagínense, ni con su abogado defensor se permite que hable el imputado. Entonces, si es así, cuando se trata de delitos complejos, de sociedades criminales, mafias organizadas, qué sé yo, se está permitiendo algo totalmente inquisidor. Entonces, por supuesto que tenemos una mezcla
de principios acusatorios y también principios inquisitivos, que tiene que haber, en mi criterio tiene que haber. Otros aspectos importantes que también tenemos que manejar es el manejo como conocimiento y luego habilidad de los derechos fundamentales. Derechos fundamentales y garantías constitucionales. No sé si al presente habrán llevado con el doctor Valdivieso, porque a él deberían haber exprimido todo eso que es constitucional, que hubiera sido ideal. El manejo de los derechos fundamentales, el manejo de las garantías. Hasta donde yo sé, he manejado también en materia constitucional, los derechos fundamentales se definen como prestaciones, prestaciones positivas, prestaciones negativas, que todas las personas las tienen por el hecho de ser tales, de ser personas. Claro, porque no puedo definir y decir los derechos son derechos. Los derechos son prestaciones positivas, porque si ha trabajado, tiene derecho al salario, tiene derecho a la vacación, tiene derecho al aguinaldo, tiene derecho a una jubilación, etc. Prestaciones positivas. Y prestaciones negativas, que no me quiten la vida, que no me dañen la dignidad, que no me dañen, me lesionen mi integridad física, etc. No me, prestaciones negativas. Estos derechos fundamentales tenemos vinculados al área penal. Ustedes van a hacer todas las tareas que les voy a dar esos días, no para el día siguiente. ¿Con qué tiempo? Van a hacer para de aquí a una semana. Y de una semana, en un solo día, me van a pasar a mi correo. ¿No? Por favor, anoten la primera. Pero de aquí a una semana. Pero ya cuando estén despejados de los tragos, de todo, van a pensar en la maestría y van a decir, bueno, me dedicaré una hora. ¿Qué es ¿En qué consiste? En identificar derechos fundamentales principios constitucionales y garantías constitucionales vinculadas a materia penal, que no son muchas, no se preocupen. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Van a poner el subtítulo, derechos, y solo los artículos nomás, artículo tal, no van a transcribir, le van a poner el artículo. Principios, los artículos. Garantías, los artículos. Solo mención de los artículos. Hacer una media página, una página, cerrada, todo. Para mí eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque a ustedes les va a servir en la argumentación. Es decir, ¿cómo van a argumentar? Si no vienen desde el orden constitucional, tienen que venir desde el orden constitucional. Bien, los principios ya han visto y seguramente ya han hecho la definición con el docente, que son líneas rectoras de entendimiento interpretativo que coadyuva en la correcta aplicación de la ley. Esos son los principios. Por tanto, los principios como líneas rectoras, a mis alumnos de pregrado les enseño los principios como unas avenidas, es decir, a ver, si yo estoy con mi movilidad en media avenida, si tuerzo a la izquierda, ¿puedo avanzar? Ah, no, pues va a chocar con las casas. Eso. El principio me dice, no, por aquí, por aquí. Esa es la función de los principios. Por tanto, los principios, ¿quiénes manejan? Los jueces. Y también en los sistemas, los fiscales. Y cuando hablo de jueces, trabajan a todos los niveles, hasta los magistrados. Por tanto, si yo me salgo aquí a la calle y le pregunto al señor qué está pasando y le digo,
¿Cuántos principios ha aplicado hoy? Probablemente me diría, está loco. ¿Qué me está preguntando? Pero si me paro en la puerta del Tribunal Departamental, sección vocales, le diría, doctor, ¿cuántos principios ha aplicado? A veces le diga, el principio de inocencia, el principio del debido proceso. Ah, está muy bien. Por tanto, ¿quiénes manejan? Las autoridades. Pero ustedes dirán, nosotros somos autoridades, pero van a hacer por una parte y por otra pueden exigir a las autoridades. Ese es el tema. Por eso apunta a la argumentación jurídica. ¿Cuál es la diferencia entre derecho y garantías constitucionales? Las garantías son mecanismos de defensa de los derechos fundamentales. A mis alumnos de pregrado les enseño y les digo, ¿han visto la película tan linda que es El último samurái? Con este artista, ¿cómo se llama? Que también actúa en Misión Imposible. Es un artista que se mete el nombre. Tom Cruise, ¿no? Exacto. Tom Cruise. En esa película, en El último samurái, al final de la película, él se viste con la ropa del samurái que mató él, y es un rojo. Y ese traje de samurái, he visto en Discovery cómo construían hace, qué sé yo, 800 años atrás, precisamente los samuráis, de papel mascado, que llaman, papel con engrudo, aprisionado. Y han hecho la prueba hoy, en la actualidad, y resulta que ninguna bala calibre 24 atraviesa. Imagínense la forma en que elaboraron ellos su traje, precisamente para que la espada no pueda atravesar. Y esa es la función de las garantías: proteger los derechos fundamentales, como ese traje del samurái o como el yelmo del Quijote de la Mancha, de metal. Esas son las garantías. Y las garantías constitucionales se dividen en dos: normativas y jurisdiccionales. Las normativas, las que solo ya tiene vigencia con una sola mención, hay que hacer la mención y ya tiene eficacia. En cambio, las jurisdiccionales, a través de las acciones de defensa. Amparo, acción de libertad, acción de privacidad, acción popular, etc. Por tanto, estas dos clases de garantías constitucionales son las que ustedes tienen que identificar en la tarea. Para eso les estoy explicando. ¿Por qué? Porque eso les va a servir en la argumentación jurídica. Bien, con esto está comprendido, ¿no? La tarea, la primera tarea, les voy a dar varias. No tampoco tantas, ¿no? Una simple, juicio oral. Otra fase de impugnaciones. Y una última fase de ejecución. Esas son las fases del proceso penal. La fase investigativa se divide en dos: una preliminar, que va a dar lugar a dos posibilidades: al rechazo o a la imputación. Y también la investigativa a dos posibilidades: al sobreseimiento o a la acusación.
y una tercera que serían salidas alternativas. Y una tercera que serían salidas alternativas, que precisamente es lo que vamos a desarrollar ahora. Vamos a analizar el rechazo, la imputación, cuándo se debe sobreseer, etc. Y entra ahí directamente, desde el momento en que se emite una resolución de inicio de investigación, que esa es una resolución, iniciar una investigación para que entre a la fase preliminar, ¿no? Que puede tener ya graves vicios, y que puede, por supuesto, dar lugar al ejercicio del derecho a la defensa. Por eso es que para entrar al tema que me ha traído acá, que es desarrollar incidencias, excepciones, no podemos entrar si no manejamos bien los derechos humanos. Tenemos que manejar. Por eso es la tarea que ustedes van a hacer de analizar artículo por artículo de cuáles son los derechos fundamentales vinculados al ámbito penal, después quitar. Anoten el siguiente caso. Allá vamos. Pongan caso número 1, vamos a analizar. Porque como les dije, aquí yo tengo la obligación de dotar de habilidades, y eso es práctico, eso no es teórico. ¿Cómo vamos a ser prácticos si no entramos a las causas? Caso número 1. A mayor de edad hábil, A mayúscula. A mayúscula, mayor de edad hábil, conjuntamente su esposa B, de la mayúscula, el sábado pasado asistieron al matrimonio de la prima de A, cuya fiesta se desarrolló en la avenida Monseñor Civero, número 400. A eso de las 23:30, A mayúscula sorprendió a B hablando con C mayúscula. Entre paréntesis, antiguo ex enamorado de B. Se acercó a ella golpeando al camarógrafo del matrimonio al pasar le golpeó al camarógrafo y le dio una bofetada en la mejilla izquierda y le gritó, comillas, puta de mierda,
me doy la vuelta y ya me engañas. Perra maldita. ¿Cómo en comillas? Insultos que fueron grabados por la filmación del camarógrafo. Así como por las más de 100 personas que presenciaron el hecho. Punto aparte. Al día siguiente, B interpuso querella criminal en contra de A por el delito de violencia intrafamiliar o doméstica. Solicitando medidas de protección y medida cautelar de detención preventiva contra el agresor. Bien, ese es el caso, distinguidos colegas. El denunciado ha sido convocado a declarar y su abogado defensor le ha sugerido que se abstenga a declarar. El Ministerio Público imputa. ¿Por qué delito? ¿Qué artículo es? 272 bis. Lea, por favor. 272 bis. Alguien, por favor, de lectura. Quien agrediera físicamente, psicológica o sexualmente dentro de los casos comprendidos en el numeral 1 y 4 del presente artículo incurrirá en una pena de reclusión de 2 años, de 2 a 4 años, siempre que no constituya otro delito. 1. El cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad o intimidad aún sin convivencia. 2. La persona que haya procreado hijos o hijas con la víctima aún sin convivencia. ¿Ahí termina? No. 3. Los ascendientes o descendientes, hermanos, hermanas, parientes consanguíneos o afines en línea directa o colateral hasta el 4º grado. 4. La persona que estuviera encargada del cuidado o guarda de la víctima, así ésta se encontrara en el hogar bajo situación de dependencia o autoridad. En los demás casos, la parte podrá hacer valer su pretensión ante la vía correspondiente. Muy bien. Ahora pongan aparte, simplemente para luego que hagan el trabajo. El fiscal determinó posteriormente
que la víctima anteriormente no sufrió ningún tipo de violencia psicológica o física que hubiera determinado algún tipo de denuncia anterior. O sea, le ha hecho declarar a la mujer, ¿no? El fiscal le ha hecho declarar, después de la querella, le ha hecho declarar y le ha preguntado. Anteriormente le ha gritado, le ha pegado, y ella dice, no me siguen en la casa, pero es la primera vez que así en público. Ese es el caso. Ahora pongan cocina de trabajo. De acuerdo al hecho, y a los actos procesales, llevados a cabo el caso permite plantear algún tipo de incidente en contra de esa imputación, sí, no, ¿por qué? Sí, no, ¿por qué? Entonces, ¿qué quiero que hagan? Que ustedes estudien el caso, los actos procesales que se narran y me digan si procede el planteamiento de algún incidente o no. Pero que me digan si dice sí, fundadamente, ¿qué incidente? Y si dice no, ¿por qué no? También fundadamente. En grupos de 4. Todos se dan la vuelta y trabajan en grupos de 4 o donde quieran. No sé si habrá otros ambientes aquí. Pueden trabajar en grupos de 4. La respuesta, una sola, con nombres y apellidos. La respuesta escrita, con nombres y apellidos. Se va a calificar ese trabajo como práctico. Sí, de acuerdo al hecho y actos procesales que va a sacar los casos de plantear algún tipo de incidente, sí. Incidente de nulidad de imputación formal por consideración de derechos y garantías constitucionales no convalidables. Base jurídica, artículo 169, numeral número 3. ¿Por qué? La afirmación de Luis Valor no fue obtenida en virtud del artículo 25 de la Constitución Política del Estado, violando las comunicaciones toda vez que son inviolables las manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte, en este caso de orden escrita y motivada de autoridad judicial. O sea, se está refiriendo a la grabación de camarógrafo. ¿Ya? No existe ningún informe psicológico, no existe certificado médico legal indicio sobre el hecho, violando el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que no hay indicios suficientes, ahí se vulnera el derecho de seguridad jurídica al debido proceso que subvertiente en la fundamentación jurídica. Individualiza las formas de agresión que pueden ser psicológica, física o sexual. Esta no está individualizada en la imputación formal, generando también el debido proceso en su vertiente falta de fundamentación e individualización y vinculación entre hecho y objeto. Bueno, en realidad le ha dado una bofetada, que no es lesión, no ha dado lugar a un día de impedimento. Se ha sonrojado su carita unas 2 horas, digamos, ¿no? Decir, no hay lesión, pero sí hay violencia psicológica. No hay, en este caso no había para el informe, no nos dijo que había un informe. No había, para ese día de la imputación no había el informe según el relato de los hechos. Por lo menos un informe psicológico creía que hubo nada. Puede ser que luego de la declaración sea tomado en cuenta, ¿no? Bien, ¿algo más? Bien.
¿Algún otro grupo está de acuerdo, en desacuerdo? A ver, ustedes, por favor. Doctor, es similar en línea, pero un poquito reactualizado. Variando nuevamente. Sí, A ver. como usted decía, se vieron solamente son una bofetada, la misma que no generó lesiones ni daño corporal, como lo establece el artículo 6, numeral primero de la ley 348, donde establece claramente que ocurre una violencia física cuando hay una acción que ocasione lesiones y daño corporal. En tal sentido, procedería al incidente de nulidad de imputación por no adecuarse el hecho al tipo penal imputado. E incluso al de la violencia psicológica, porque para la misma tiene que ocurrir que la violencia tiene que ser sistemática y de desvalorización. En el presente solo ha ocurrido al calor de las circunstancias y no ha sido sistemática, más aún cuando la mujer o cuando la supuesta víctima en su declaración ha establecido que es la primera vez y no hubo ningún antecedente antiguo. En tal condición se pediría en dicha audiencia y en consideración como incidente la libertad irrestricta del procesado. Ya. Digamos que no dispone finalmente ante el incidente, porque esto no se va a plantear en primer lugar. En la audiencia En la audiencia cautelar. El juez tiene dos caminos. Uno, que puede decir el objeto de esta audiencia es considerar la detención o no preventiva del imputado. Cualquier otro tipo de incidente lo vamos a manejar procesalmente de acuerdo a ley. ¿Qué quiere decir? Que va a generar la audiencia correspondiente para que se debata los temas accesorios al objeto principal. Aunque hay líneas ya jurisprudenciales en los últimos 2 años que obligan al juez que cuando se trata de la libertad se trate primero los aspectos incidentales que tengan que ver con el tema del peligro a la libertad. Bueno, pero ¿qué sucede si finalmente el fiscal presenta un memorial indicando que va a seguir el proceso y que levanta la petición de medida cautelar? Ya no hay medida cautelar, lo levanta el fiscal. El incidente es válido, se puede plantear, no se debe plantear, se debe. El fundamento es el tema de la atipicidad. Y si fuera así, se tiene que cumplir con el 314. Lea el 314, por favor. Artículo 314, relativo a los incidentes, dice trámite. Las excepciones se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente, los cuales podrán plantearse por escrito ante la o el juez de instrucción en lo penal dentro del plazo de 10 días computables a partir de la notificación judicial con el inicio de la investigación preliminar, sin interrumpir actuaciones investigativas. Parágrafo segundo. La o el juez de instrucción en lo penal en el plazo de 24 horas ordenará el traslado a la víctima y las otras partes, quienes podrán responder de forma escrita en el mismo plazo de 3 días con respuesta de la víctima o de las otras partes. La o el juez señalará audiencia para su resolución dentro del plazo fatal de 3 días previa notificación. La inasistencia de las partes no será causal de suspensión de la audiencia, salvo impedimento físico debidamente acreditado con prueba idónea. Sin respuesta de las víctimas o las otras partes, vencido el plazo, el juez o tribunal resolverá de forma fundada en el plazo de 2 días, sin necesidad de convocar audiencia, así como las excepciones de puro derecho. Parágrafo tercero. Excepcionalmente, durante la etapa preparatoria y juicio oral, la o el imputado podrá plantear la excepción por extinción
ejecución de la acción penal ofreciendo prueba idónea y pertinente conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 308 del presente código. Cuarto y último, excepcionalmente cuando concurran defectos absolutos que agravien derechos y garantías constitucionales que provoquen defensión durante la etapa preparatoria, las partes podrán plantear incidentes con fines correctivos procesales ofreciendo prueba idónea y pertinente. Bien, ¿cuáles son los aspectos importantes que se tienen que debatir? En primer lugar, en este caso, plenamente de acuerdo con los grupos, y creo que no ha habido ninguna discrepancia, los demás han acertado, de que estamos ante, primero, una denuncia vía querella, ¿no? Es una forma de denunciar, de un comportamiento absolutamente atípico. Porque si se trata de violencia física, no ha existido que la lesión que dé lugar a por lo menos un día de impedimento. Dos, respecto a la violencia psicológica, es la primera vez que sí ha habido una agresión, pero no toda agresión significa delito. La ley 348 estableció claramente que para que se pueda establecer como violencia psicológica tiene que haber agresión sistemática y no puede haber un establecimiento de violencia psicológica sin previo, como ya también observaron, estudio psicológico de la psicóloga del Ministerio Público que determine precisamente de que ya tiene secuelas de agresión psicológica por la sistemática agresión que hubiera sufrido algo. En este caso, ella misma declara de que es la primera vez que le trata de esa manera en público, que alguna vez sí le grita y no sé qué, pero que seguramente el informe psicológico tendría que dar como resultado que no tiene ninguna secuela de agresión anterior. Por tanto, si no tiene los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, estamos ante el inicio de un proceso penal anómalo. ¿Por qué? Porque estamos ante una denuncia de algo que viola la ley penal. Por tanto, la primera temática que se tiene que determinar hilando fino, porque después se puede nomás tratar cualquier incidente, pero aquí estamos en una maestría, donde ya no podemos hacer alaquete, como lamentablemente hacen los abogados. Tenemos que entrar a establecer qué derechos fundamentales se están vulnerando en estos casos, que hay muchos, cuando los comportamientos son atípicos. ¿Qué derecho fundamental se está hablando? El derecho a la defensa. ¿Acaso no está ejerciendo la defensa? Y si nosotros concluimos que no se está afectando el derecho a la defensa, porque precisamente la oportunidad del incidente, en mi criterio, un buen abogado no lo va a hacer esperando la imputación ante esa clase de denuncias, porque ya existe la resolución fiscal de inicio de investigación. Lea el artículo 9, por favor, del procedimiento penal. Defensa técnica, artículo 9. Lea, por favor. Todo imputado tiene derecho a la asistencia y defensa de un abogado desde el primer acto del proceso hasta el fin. Desde el primer acto del proceso, la defensa técnica funciona. ¿Y cuál es el primer acto? La denuncia. Por tanto, un buen abogado no va a esperar pues la imputación. Se tiene que plantear el incidente justo en el momento en que le convoquen a declarar al imputado, porque ¿cómo se va a enterar de que hay un inicio de investigación? Cuando ya se ha aperturado el sistema procesal penal en relación a la investigación a alguien. Y ese señor ha sido convocado para tal día, tal hora, para que se presente con su abogado defensor en dependencia de la fiscalía.
Por tanto, el acto, la legitimidad de defensa ya ha emergido de una resolución fiscal como consecuencia de un primer acto del proceso. Y el primer acto del proceso, por tanto, ya cuenta con legitimidad activa. Y que precisamente la defensa técnica va a plantear inmediatamente ante el juez cautelar, precautelador, por eso se llama juez cautelar, precautelador de los derechos fundamentales. Por tanto, no es el derecho a la defensa que se está vulnerando. Sí, por una parte, pero ¿cuál es lo más importante? El debido proceso, pues el debido proceso es como toda esta obra que tiene tantos vértices. Del debido proceso de toda esta obra, ¿cuál? Fundamentación, por ahí sí, pero no es la principal. El principio de legalidad. El nullum crimen sine previa ley. ¿Cómo se tiene que aperturar el sistema penal? Por delitos cometidos. Pero en este caso, el tipo penal, que es el artículo 272, han dicho bis, no es congruente con el hecho que se está dando lugar a la apertura del sistema. Por tanto, está muy bien el debido proceso. Pero ¿en qué vertiente? Violación al principio de legalidad. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo la ley. El nullum crimen sine previa ley. Para que haya supuesto delito, porque hay presunción de inocencia de por medio. Presunción de inocencia. El presunto delito de violencia intrafamiliar aquí no existe, por tema de que no hay impedimento físico, porque no hay una reiterada sistemática agresión psicológica, etcétera, etcétera. Por tanto, no solamente se está vulnerando el derecho al debido proceso en su vertiente de violación al principio de legalidad, sino también a la dignidad de la persona. Porque imagínense, si habría carta blanca para poder aperturar procesos a cualquiera, como en este caso, a la que y hay fiscales también que obran de esta manera, aperturando procesos, cuando no deben obrar, están dañando pues la dignidad de las personas, violando la presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Por tanto, el primer aspecto, y mañana ya vamos a estar en profundidad a ver los incidentes, es que tenemos que ser precisos en la vulneración de los derechos fundamentales. Por eso, mis colegas, que yo ya les he molestado, y van a disculpar con ese primer trabajo que tienen que hacer, pero como ven es importante. ¿Cómo van a plantear incidentes si no manejamos los derechos fundamentales? Tenemos que manejar así al dedillo los derechos fundamentales porque es el componente argumentativo para plantear incidentes y con mayor razón excepciones. Entonces, mañana vamos a comenzar ya en profundidad a ver el tema de los incidentes y por favor les voy a rogar que sean puntuales. Empezaremos a las 7 de la noche.